Llegando al infierno, lo que lo llaman algunos, a Colombia y la Ucrania. La verdad he pensado hasta diciembre, cuando vuelva a comenzar el invierno, ya, si Dios me presta la vida, irme para la casa. Llamé a varios compañeros, me comuniqué con varias personas de allá para ver si tenían información de él y nadie me daba noticias de él. Hasta el 20 de marzo, que me llamaron a las 12:30 a darme la noticia de la muerte de él. Y fue algo demasiado duro, nos devastó a todos. La enseñanza que me dejó la guerra de Ucrania fue ser muy malicioso en el sentido de no ser confiado. Mi mensaje es que lo piensen muy bien, que lo piensen 2 veces, que no vayan. El que va a Ucrania va a morir. Desde febrero de 2022, cientos de latinoamericanos, sobre todo de origen colombiano, dejaron sus hogares para unirse a la fuerza militar de Kiev en defensa de la avanzada rusa. La nacionalidad europea, los buenos sueldos o simplemente aventuras épicas fueron las razones de su decisión. Sin embargo, al llegar no encontraron nada de eso. En Ucrania, las propuestas de fortuna y prosperidad se transforman en miseria y muerte en un abrir y cerrar de ojos. Y las promesas de salarios altos quedan sepultadas entre los cadáveres que se amontonan en las lodosas trincheras europeas. Atrapados en un conflicto armado que no les pertenece, algunos latinoamericanos eligen mostrar sus experiencias con orgullo al invitar a compatriotas a cruzar el océano. Pero otros regresan malheridos con historias de dolor y abandono como advertencia. En este nuevo video de Militarmente vamos a conocer las verdades más crudas de la guerra en Ucrania con una pregunta central. ¿Cuánto vale la vida de un latino en una guerra extranjera? Muy bonito todo, hasta que él decidió viajar hasta Ucrania para ir a la guerra. Que él quería viajar hasta allá porque él quería darle un buen futuro a su hijo. Desde el comienzo de la invasión rusa a Ucrania, el enfrentamiento bélico se ha librado tanto en los campos de batalla como en el circuito de información de Internet. Es por eso que ambos países han desplegado masivas campañas de reclutamiento para incorporar extranjeros a sus filas. Y precisamente Colombia ha sido uno de los países latinoamericanos que más soldados ha aportado a la causa de Kiev. Curiosamente, la principal vía de contacto entre el Ministerio de Defensa de Ucrania y los mercenarios colombianos no es ni la embajada ni los medios de comunicación, sino una red social bastante inesperada. Mi motivo de ir a Ucrania fue por ver videos en TikTok, porque hay muchos colombianos que ya estaban en Ucrania, que decían que si pagaban bien, eran 190.000 grisnas. Como indica Javier Perdomo, redes como TikTok han jugado un papel central a la hora de convencer a miles de colombianos de que en las trincheras europeas se encuentra un futuro próspero. En esa ecuación entran en cálculo varios factores. Por un lado, Colombia es un país con una gran población profesionalizada en el uso de armas debido al entrenamiento arduo que reciben sus fuerzas luego de años de combate contra el narcotráfico. Tanto soldados como policías están listos para la acción y resultan ser elementos de alta capacidad incluso en contextos bélicos. A esto se le suman las dificultades económicas que atraviesan muchos policías y soldados retirados. Para esos colombianos que quieren venir a defender Ucrania, bienvenidos al Batallón 204. Este batallón va a mantener la incorporación hasta el 15 de mayo. Desde Ucrania llega un canto de sirena que promete sueldos en verdad altos por contrato que puede romperse en el momento en que el mercenario desee. La propuesta parece de ensueño. Servir algunos meses en el extranjero y regresar con suficiente dinero como para encauzar tu vida. Claro, lo que esta propaganda no avisa es que puede que nunca vuelvas a casa en una sola pieza. El que va a Ucrania va a morir.
De 10 muchachos que entraron a combate, solo sobrevivió uno y fue un milagro. La verdad, no les recomiendo que viajen, les mienten, no les pagan lo que les dicen, los van a poner de carne de cañón. A diferencia de los primeros voluntarios que se enlistaron en el servicio ucraniano en febrero de 2022, durante los albores de la guerra, la mayor parte de los mercenarios que partieron de Colombia lo hicieron con fines monetarios. Más allá de si estaban de acuerdo o no con la defensa de Kiev, el motor principal para arriesgar sus vidas fue la posibilidad de una mejora económica, de progresar rápidamente después de algunos meses en el frente de batalla. El incremento en el flujo de latinoamericanos que eligieron combatir para la bandera azul y amarilla no fue casualidad. Desde el Ministerio de Defensa de Ucrania fomentaron una campaña a través de redes sociales en la cual se detallaron los beneficios de un contrato con el ejército de Kiev. Sin embargo, cuando los reclutas llegaban, se encontraban con un panorama durísimo que resultaba desafiante incluso para los elementos más experimentados. Lo cierto es que para el gobierno ucraniano, las tropas internacionales son un bien descartable, el cual puede ser enviado a completar las misiones más peligrosas contra el ejército ruso, sin preocupación en relación con los caídos en combate. Los principales focos de integración de los soldados latinoamericanos, y en especial aquellos oriundos de Colombia, han sido el Batallón 204 y la Brigada Kartia, las cuales participaron en numerosos enfrentamientos en la región del Donbass. Allí donde las trincheras se bañaron de sangre y los gritos de dolor fueron banda sonora de incontables días de violencia. Uno de los colombianos que atravesó ese infierno fue Juan Perdomo, quien, impulsado por las promesas del Ministerio de Defensa, eligió partir junto con su hermano Jorge Luis hacia esa tierra inhóspita. Sin embargo, al regresar, más que riquezas, lo que trajo fue una advertencia para sus compatriotas. Yo le digo a mis paisanos, a los colombianos, a los latinos, Ucrania es un país muy hermoso, pero para trabajar en el ejército está muy complicado. Juan recuerda que al llegar fue recibido entre loas y abrazos como parte de felicitaciones de superiores ucranianos, quienes apreciaban el sacrificio de cruzar el océano para luchar contra las fuerzas de Vladimir Putin. Si bien Perdomo tenía experiencia con armas de fuego y en operaciones tácticas, aún así recibió varias jornadas de entrenamiento que lo prepararon para el uso de rifles, armamento pesado y sobre todo la actuación en un contexto bélico donde el idioma es una barrera. Si bien los latinoamericanos suelen ser colocados en las mismas brigadas para poder accionar en conjunto, lo cierto es que sus superiores siempre son ucranianos, y es por ello que los reclutas internacionales deben aprender la táctica local antes de ser lanzados al campo de batalla. El problema para Juan es que el entrenamiento se extendía y las promesas laborales nunca se concretaban. Estábamos haciendo el entrenamiento, aprender a poner un torniquete, sacar coordenadas, disparar fusil, algo muy básico. Lo más complicado era hacer trincheras. Ya llevábamos prácticamente nosotros un mes sin firmar contrato. Otros compañeros ya aproximadamente un mes y medio esperando para firmar contrato. Luego de varias noches de debate junto a Jorge Luis, los hermanos decidieron finalmente enlistarse en otro batallón que tenía la fama de ser más rápido a la hora de oficializar los contratos. El inconveniente es que esa unidad también era conocida por participar en operaciones mucho más peligrosas, en territorio enemigo y bajo intenso fuego de artillería. Eso no importaba. Juan y Jorge Luis estaban determinados a ganar un salario importante para volver a casa con los bolsillos repletos. Esto recuerda la esposa de Jorge Luis sobre el momento en que el hombre decidió partir. Él me habló del proyecto, claro que sí, ya prácticamente en el momento en que él tomó la decisión. Yo nunca estuve de acuerdo,
La experiencia de los hermanos Perdomo fue radicalmente diferente en la segunda unidad a la que se incorporaron. A diferencia del entrenamiento inicial que recibieron al llegar a Ucrania, ahora las cosas pasaban con rapidez, casi de manera improvisada. Ya no había tiempo para largas sesiones de preparación o para charlas en relación con la manera de desarrollar un operativo. Los colombianos debían confiar en las pocas órdenes que recibían e ir al campo de batalla decididos a luchar contra Rusia y vivir para contarlo. En una oportunidad, los Perdomo fueron enviados a un edificio que debían proteger de la fuerza invasora a como diera lugar. Con mi hermano y los compañeros nos mandaron para un edificio y con el edificio tenían que sostenerlo, no dejar avanzar a los rusos. La falla fue que no había organizado, solamente vayan a la misión y ya, sostengan este edificio y ya. Aquella misión realizada en la zona de Krasnohorivka resultó una pesadilla. No hubo ningún tipo de coordinación ni asistencia del grueso de las tropas de Kiev, más bien todo lo contrario. Los latinoamericanos fueron abandonados a su suerte en un punto caliente del combate. Decenas de colombianos perecieron ante el fuego incesante del frente ruso. Día y noche sonaba la artillería del Kremlin. El flujo de soldados de Putin era constante y las tropas latinoamericanas no tenían descanso ni por un segundo. El resultado fue una completa masacre. Juan Perdomo logró escapar con vida de esa operación, con graves heridas en su cuerpo que le valieron una larga estadía en el hospital y un posterior regreso a su Colombia natal. Pero por desgracia, su hermano Jorge Luis no corrió con la misma suerte. Desde aquellos enfrentamientos no se han vuelto a tener noticias sobre su paradero. El Ministerio de Defensa de Ucrania no ha confirmado su muerte, pero tampoco ha brindado información sobre su detención por parte del enemigo, lo que deja a la familia del colombiano en un limbo trágico de inseguridad. Su esposa Viviana ha llamado a todas las embajadas e incluso ha ingresado en grupos privados del servicio multiplataforma Telegram, donde ciudadanos rusos y ucranianos comparten información de primera mano sobre el hallazgo de cuerpos o de prisioneros. Hasta el momento su búsqueda no ha dado resultado. Lo único que impulsa a Viviana a seguir es la gran cantidad de soldados colombianos que fueron atrapados por la Federación Rusa. Yo me rendí al ejército de Rusia, puesto que no quería fallecer igual que mis otros compañeros. El miedo a morir es una excusa suficiente para deponer las armas y entregarse al enemigo. La enorme cantidad de bajas y capturas de soldados latinos puso de relieve una de las peores falencias del sistema de reclutamiento internacional masivo que llevó a cabo Ucrania. No brindan información a las familias. Hoy en día cientos de personas permanecen desaparecidas en acción y sus parientes no encuentran ninguna respuesta por parte de las autoridades. Tampoco reciben ayuda o facilidades para poder dar con el paradero o los restos de sus seres queridos. Una vez que un soldado es perdido en el campo de batalla, ingresa en una nebulosa espesa y difícil de atravesar, de la que muy pocos han vuelto a emerger. Las guerras no solo suponen un relato épico en el cual participan decenas de miles de personas que se aniquilan mutuamente. También resultan ser un evento compuesto de historias individuales, de sujetos que buscan una mejor vida y que tienen familias que los esperan en casa. En este sentido, Audel Rojas y Harrison Astudillo Medina partieron de Colombia precisamente con ese sueño en mente, el del progreso y el de la mejora de su realidad. Sin embargo, en Europa se encontraron con un panorama muy diferente. Eso era día y noche, hasta 250 bombazos en una hora.
ocasiones caía ahí en la trinchera, pero nosotros decíamos normal, pa'lante. Harrison Astudillo Medina era un ex militar colombiano que durante años había servido en la fuerza, pero que luego de su retiro había tenido problemas para encontrar un trabajo que le permitiera mantener a su esposa y su hija pequeña. En efecto, desde Kiev llegaban promesas seductoras de grandes sueldos, seguros de vida, pensiones por heridas y la posibilidad de romper el contrato en el momento que él quisiera. Como soldado colombiano, Astudillo Medina estaba acostumbrado precisamente a la violencia armada en contextos urbanos durante las largas luchas contra el narcotráfico. Es por eso que se creía capaz por completo de combatir lejos de casa. Lo mismo pensó Audel Rojas, ex militar y médico colombiano especializado en situaciones bélicas. Como padre de 2 niñas, su sueño era recaudar el dinero suficiente para tener un negocio propio y poder escapar a las carencias laborales que lo perseguían desde hacía años. Sin embargo, ese anhelo iba a tener un precio muy alto. Estábamos evacuando unos heridos. En ese momento nos llovió artillería, boom, 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 boom. En una de esas cayó uno a mi espalda que yo hice así y me pegó en el casco, me lanzó hacia adelante. Gracias a Dios la esquirla no entró, o si no, ahorita estuviera quién sabe en dónde. Pese a su preparación, ambos soldados experimentaron el infierno en suelo europeo. Al igual que los casos que conocimos en la primera parte del video, Audel Rojas y Harrison Astudillo Medina fueron enviados a los combates más cruentos al ser utilizados como carne de cañón en luchas sangrientas contra la Federación Rusa. Una vez más, la ecuación era la misma. Jornadas interminables marcadas por el constante fuego de artillería, los tiroteos y la falta de asistencia de parte de los estamentos más altos del servicio ucraniano. Ese factor fue determinante para la alta mortalidad que se registró entre las tropas internacionales. Simplemente eran abandonados a su fortuna en suelo hostil, con escasa comunicación y munición insuficiente para los desafíos que tenían por delante. Luego de varios meses de dolor y sacrificio, Harrison Astudillo Medina estaba cansado y con ansias de regresar al hogar para reencontrarse con su familia. Fue entonces que brindó esta entrevista a la televisión colombiana. La verdad he pensado hasta diciembre, cuando vuelva a comenzar el invierno, ya, si Dios me presta la vida, irme para la casa. Pero a diferencia de varios de sus colegas, quienes solo eran movilizados por fines monetarios, Astudillo Medina era un humanista que se sentía muy próximo al pueblo ucraniano. Él experimentaba una sensación de deber, un impulso por cuidar de los ciudadanos indefensos de las comunidades más golpeadas del este ucraniano. Es por eso que optó por quedarse una breve temporada más, a pesar de los reclamos y reproches de su esposa. Cuando ustedes lo entrevistaron, él se iba a devolver, pero él le dio mucho pesar de la gente de Ucrania, de ver que a ellos sí les toca vivir esa guerra, no tienen opción, y le dio mucho pesar venirse. Entonces él dijo que no, que él se iba a quedar unos meses más, que porque él había hablado con los comandantes de allá y que le habían dicho que no se devolviera, que no los dejara solos. Desgraciadamente, tan solo 9 días después de confirmar que iba a quedarse en Ucrania por una temporada más, Harrison Astudillo Medina fue enviado a un combate del que jamás regresó. Inicialmente, en los documentos oficiales del Ministerio de Defensa ubicado en Kiev, su perfil figura como desaparecido en acción, lo que implicaba que no existía información sobre su paradero. Esto mismo fue lo que le comunicaron a Judy, quien llamaba de manera incesante a la embajada para reencontrarse con su esposo. Duré sin saber de él 9 días. Durante esos 9 días yo llamé a varios compañeros, me comuniqué con varias personas de allá para ver si tenían información de él y nadie me daba noticias de él. Hasta el 20 de marzo, que me llamaron a las 12:30 a darme la noticia de la muerte de él. La promesa cayó como un cántaro de agua helada sobre el corazón de Judy. Harrison Astudillo Medina, su marido, quien muchas veces le había prometido volver para criar a sus hijas, ahora estaba muerto. Su voz había sido acallada por el fuego y la artillería rusa,
que avanzaba de manera incesante sobre los objetivos ucranianos protegidos por tropas internacionales. Su periplo comenzó con esperanzas, con promesas de ganancias monetarias y de un futuro mejor para Harrison y su familia. Sin embargo, de esos contratos, poco quedó en pie. Les prometen muchas cosas, pero pocas cumplen. Y ya algunos se han dado cuenta de que los heridos no les pagan, que cuando fallecen a la familia no les dan información, de que los seguros es mentira, porque hasta el momento no se ha visto nada. Que nos digan qué pasó con él, si en realidad fue que está muerto o está vivo o dónde está. Porque hay personas que dicen que muchas veces a los militares cuando caen heridos los rusos los cogen, pero que nos den alguna respuesta. Pero el pesimismo de Judy no se debe solo a la muerte. Hay soldados colombianos que regresaron con vida y aún así tienen una visión totalmente negativa de lo que ocurrió en suelo europeo. A su regreso, Audel Rojas logró establecer el comercio que soñaba y hoy en día se encuentra alejado de la violencia. Sin embargo, sus experiencias en las trincheras ucranianas dejaron lecciones que durarán para siempre. La enseñanza que me dejó la guerra de Ucrania fue ser muy malicioso en el sentido de no ser confiado. La confianza lo mata a uno. Que lo piensen muy bien, es una guerra, puede que usted salga herido, puede que salga muerto. Hay días que no, hay días que uno ve que puede sobrevivir y durar un poco más tiempo, hay días que uno dice ya no más. Por su parte, Judy elige transformar su dolor y su enorme pérdida en una advertencia para el resto de sus compatriotas que se dejan seducir por esas ofertas imposibles que llegan desde el viejo continente. Que se bajen de la nube, que lo piensen muy bien, porque el dinero no lo es todo en la vida. Primero es la vida, la familia. Poder tener vida para poder tener futuro, porque si no hay vida no hay futuro. Desde el inicio de la guerra y el aumento del reclutamiento de colombianos, las esposas de los soldados desaparecidos han tomado un rol central en la difusión de estas cruentas realidades. La historia de Sandra y de la implacable búsqueda de su esposo Jairo son ejemplo de ello. Voy a viajar a Ucrania, específicamente a la ciudad de Kiev, también a exponer mi caso para que me escuchen, poniendo en riesgo mi vida. Le dije que no fuera, lo abrazaba, le dije que no fuera hasta el último momento en el aeropuerto, le rogué que no se fuera, pero él estaba decidido a irse. Allá les prometen muchas cosas, les prometen millones, les prometen nacionalidad, les prometen de todo. Los intentos de Sandra por impedir el viaje de Jairo fueron inútiles. Su marido estaba convencido de que en Ucrania le esperaba un trabajo redituable que le permitiría mejorar la vida de toda su familia. Sin embargo, al llegar, todas las garantías se esfumaron. Al enlistarse, a Jairo le prometieron equipo de primer nivel y preparación táctica constante para poder actuar de manera eficaz contra la avanzada rusa. Sin embargo, en cuanto tocó suelo europeo, no hubo tiempo para extensas preparaciones. Lo importante era tomar el rifle y dirigirse a las trincheras para combatir cara a cara con el enemigo. Y no se justifica porque no les cumplen con lo que les prometen. Las personas que ustedes ven en las redes sociales, Audel Rojas y el famoso Vegeta, estas personas no están en el frente, por eso llevan tanto tiempo allá. Entonces no se dejen convencer, porque realmente cuando ustedes llegan allá, un mes de entrenamiento y los mandan de una vez a morir a la primera línea. Con esa escasa preparación, Jairo fue enviado a los combates más duros y difíciles en el este ucraniano, en las ciudades donde ambas fuerzas se debatieron derramando sangre el control de los territorios. Como hemos repetido a lo largo de este video,
Los latinoamericanos, y en particular los colombianos, fueron utilizados como fuerza de choque en la primera línea, allí donde se dan los eventos más crueles. Finalmente, en uno de esos operativos, Cairo fue reportado como muerto en acción, asesinado por una bala rusa que lo abatió en pleno combate. Se comunica conmigo una persona que no se identifica el cargo y me informa que mi esposo falleció en combate y que su cuerpo no se ha podido recuperar por lo delicado que está la zona. Las palabras de Sandra resultan impactantes. Imagina enterarte por teléfono que tu pareja acaba de morir en una guerra ajena y que, como mórbido detalle final, su cuerpo no pudo ser recuperado para brindarle cristiana sepultura. El Ministerio de Defensa de Ucrania no solo no cumplió con sus promesas de seguros de vida suculentos y privilegios para sus familiares, sino que tampoco llevó a cabo las acciones más elementales de respeto a los combatientes. Es por eso que Sandra se propuso como misión reclamar la aparición de los restos de su marido, incluso si es necesario golpear a las puertas del mismísimo Volodymyr Zelensky. Sus gritos y demandas serán considerables, pero no tendrán relación alguna con los estruendos terroríficos que soportó su pareja al defender un país que terminó por abandonarlo. Забирайте втрох! Быстро в окоп! Latinoamérica exporta fuerza de trabajo, sueños rotos y cuerpos a guerras que no le pertenecen. Abundan las historias de jóvenes que fueron seducidos por promesas de dinero y estabilidad que llegan desde Europa. Sin embargo, eso es apenas un anzuelo. Esos muchachos terminan siendo carne de cañón en un conflicto ajeno. Sus muertes ni siquiera figuran en cifras oficiales. Sus familias, además del duelo, enfrentan el abandono, la incertidumbre y el silencio del Estado, sin poder siquiera tener una tumba sobre la cual llorar sus penas. ¿Cuántas vidas más deben perderse antes de que empecemos a preguntar quién se beneficia realmente de esta guerra? De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este material dedicado a la cruenta guerra de Ucrania y sus consecuencias para el resto del planeta, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.